días, amigos de la página Contigo desde el Corazón. Me permito presentarme con ustedes. Soy María de la Luz Ibarra. Yo soy especialista en el trabajo con niños y adolescentes a través del arte. Soy también terapeuta familiar y estoy especializada en acompañar los procesos de adopción de las familias. Desde esta perspectiva, quisiera platicarles mi experiencia en el trabajo con adolescentes. Como sabemos, la adolescencia es una etapa de grandes retos para todos, tanto para el adolescente que la está pasando, como para nosotros los padres de familia y los profesionales que los atendemos, porque tienen constantes cambios de humor que a veces no pueden controlar o la mayoría de las veces no están posibilitados de controlarlos si no hay aparte un ambiente estable. Entonces, cuando yo trabajo con adolescentes, lo primero que me gusta es decir que voy a armar un equipo terapéutico donde los padres, yo, sus maestros, sus entrenadores, algunos otros profesionales que los atienden, trabajemos conjuntamente, estemos al tanto de situaciones complicadas, ¿no? Y podamos hacer la orientación a padres. Los muchachos tienen que tener un espacio propio en donde la psicoterapia se vuelva un lugar seguro para expresar sus emociones. Difícilmente ellos platican de lo que les pasa y cuando logran hacer este espacio seguro y tener confianza en su terapeuta, es importante que no se interrumpa el proceso, que los padres confíen que lo que está sucediendo va a haber una retroalimentación también hacia ellos, pero igual creando un espacio seguro para hacerlo. Los padres, los terapeutas, los maestros, tenemos que trabajar para él y él será quien nos vaya guiando en la terapia. ¿De qué manera? Pues dándonos cuenta cuáles son las conductas que podemos considerar que son normales de la adolescencia, ¿no? La adolescencia normal generalmente implica estas inconsistencias en su conducta, estos cambios, porque está formando su propia personalidad, ¿sí? Entonces debemos de saber que van a retar, que van a buscar sus propios territorios fuera de casa, y eso a veces nos confunde mucho, porque de ser un niño que solía gustarle ir a la casa de los abuelos, de repente ya no quiere ir. De ser un niño dócil que gustaba de la compañía de sus papás y de las preferencias de ir con papá a los partidos de fútbol, ahora ya no quiere hacer ningún deporte y se la pasa mucho tiempo jugando dentro de su cuarto, videojuegos o chateando con gente que no sabemos quiénes son, o de dónde está haciendo amistad. Eso a los padres los saca de balance y es normal, es natural. Para eso estamos los profesionales, para saber cuál es en realidad lo que está abajo de esa conducta del adolescente. Y también, por otro lado, estar muy al pendiente porque a veces algunos profesionales dicen que todo es normal, es la conducta adolescente, así son, no pasa nada, y a lo mejor se puede estar gestando alguna situación problemática que nos lleve a una psicopatología franca. Entonces siempre hay que tener como una balanza para ver cuáles son las conductas, cuál es el comportamiento que sí, que no acepta, que sí, que no logramos nosotros hacer e intervenir con él, cómo es nuestra comunicación, y poner todo esto en un plano. A través del arte, yo he encontrado que los muchachos logran tener un medio eficaz para comunicarse. De otra manera, solamente hablando, ellos mismos, como están en una etapa de crecimiento neuronal y pueden hacerse hipótesis y pueden sacar conclusiones, tal vez no se sientan capaces de decir, me está pasando esto, o haya muchas defensas para poder verbalizar.
a través del arte, ellos crean un mundo en donde pueden expresar, poner en un papel, utilizando diversos medios de las artes plásticas para poder expresar lo que a veces ni siquiera ellos saben que está sucediendo, ¿no? Para mí, arte implica que no les voy a dar un curso de cómo hacer un dibujo, sino más bien todo lo que salga y lo coloquen en un papel es importante. A veces un rayón de enojo, un color, echar la pintura o moldear alguna figura con plastilina o hacer una figura con material de reciclado, eso nos sirve muchísimo para ver qué puso, qué intentó colocar, y muchas veces en el proceso de hacer arte y de preguntar qué es lo que está ahí puesto y qué es lo que ven, encuentran palabras para expresar los sentimientos que muchas veces no habían logrado colocarlos. Muchas veces los padres de familia me preguntan qué es normal y qué no es normal en el comportamiento de su adolescente. Y veamos, hay muchas cosas que podemos expresar, ¿no? Lo normal, cuando es normal que el adolescente sufra, porque recordemos que está perdiendo muchas situaciones. Una es su propio cuerpo. Este está cambiando a un cuerpo adolescente, por toda la información hormonal y los cambios físicos que experimenta. Otro está perdiendo el amor de sus padres. Y no es que quiera estar ahí, sino simple y sencillamente es algo que duele, porque ya no los entiende, ellos ya no lo entienden a él y empiezan a gestarse conflictos que él no crea, pero no sabe de qué manera relacionarse, ni los padres tampoco con él. Entonces vemos que hay angustia, tristeza, hay sentimientos de inadecuación, ¿no? Empieza a ver a defender su territorio y entonces empieza a cerrarnos la puerta, no nos deja entrar a su mundo, empieza a conectarse más con los amigos, es decir, él quiere conquistar su propia territorialidad y eso es normal, pero a los padres no les gusta, ¿no? Sobre todo porque empieza a traspasar los límites que ya se tenían puestos en la casa. Entonces, límites en cuanto a tiempo, límites en cuanto a espacio, límites en cuanto a formas de vestir y de ser, límites en cuanto a las relaciones sociales, en fin, una serie de cosas que crean los desajustes familiares. Si aunado a eso hay otras transiciones en las familias, pues se van creando mayores conflictos. Pero digamos que eso es la parte emocional que hay que contener desde el principio. Si bien puede pasar sola, no tenemos como todo la posibilidad de garantizarlo, porque como les decía, van influyendo otras cosas que es el propio ciclo vital del muchacho y sus transiciones en cuanto al crecimiento, a las nuevas conquistas, ¿no? De pareja, de amigos, de logros, de crecimiento, o las propias situaciones de conflicto. Como les decía, puede haber situaciones que los pongan en conflicto porque o está creciendo y está teniendo conquistas o bien al contrario, no se siente adecuado en este nuevo cuerpo que emerge y que él no puede hacer nada por detenerlo y que por el otro lado, en el lado social, no le vaya muy bien y quiera él y tenga deseos de conquistar y no pueda. Entonces, todas estas inadecuaciones hay que verlas, hay que tratarlas en su justo momento y en su justo lugar, ¿no? Que para eso se construye el espacio de la psicoterapia como un espacio seguro. Entonces, ese espacio seguro debe de estar garantizado y nosotros en terapia lo hablamos con los padres, ¿no? El espacio terapéutico debe de estar garantizado para que el adolescente sepa que
todos los miércoles o todos los martes o todos los lunes a determinada hora va a hacer su sesión en donde va a poder expresar lo que siente y va a poder entender también muchas emociones que ni siquiera las tiene como conscientes, ¿no? ¿Cuáles decíamos que son estas situaciones moderadas, que son parte de la adolescencia normal, pero hay otras que ya no son tan esperadas, ¿no? Cuando empiezan a probar alcohol, drogas, que empiezan a tener relaciones sexuales, empiezan a definir su elección sexual, está bien, eso es parte de lo normal, de lo que se espera. El que prueben, ¿no? El que intenten, el que tengan esta forma de relacionarse. Sin embargo, si empieza a ser un poco más una conducta que sí o sí tiene que haber alcohol en la fiesta, que sí o sí tiene que haber sexo con diferentes personas, o que empiezan a probar otras drogas, o que empiezan a escalar y combinar, o que empiezan a faltar a su casa, o faltar a sus clases, o a tener amigos que no conocemos en sitios de internet. Esas son conductas en las que hay que tener como mucho cuidado. Con los adolescentes que son adolescentes que vienen o que forman parte de nuestra familia por adopción, las cosas se multiplican porque ellos, por el desarrollo intelectual y que se empiezan a hacer hipótesis acerca de su origen, empiezan a querer buscar cuáles son sus orígenes, empiezan a preguntarse qué pasaría si yo siguiera viviendo con mi mamá o con mi papá biológico, qué pasaría si yo tuviera hermanos, y si saben que tuvieron hermanos pero no están con él, quieren saber dónde están, con quién se encuentran, cómo les va, y, y empiezan a buscar, pero se sienten comprometidos emocionalmente y a veces no lo dicen en su casa y para no herir a sus padres, pero también al mismo tiempo están enojados porque estoy con estos padres y no con los míos y nadie me ha explicado y nadie me ha apoyado para que yo tenga el acceso a esa información, ¿no? Que me hace falta en mi historia. Todo mundo podemos tener una historia, recordemos, ¿no? Podemos decir, bueno, mi mamá me platica que cuando yo estaba en su vientre, yo me movía mucho, si oíamos determinada música o si mi mamá comía chile, etcétera, etcétera. Y hay toda una historia incluso previa al nacimiento. A los adolescentes, a los hijos por adopción, no existe esto o muy pocas veces los padres tienen acceso a esa información, no es que se la nieguen, a veces no saben cómo decírselo si es que la tienen, porque a veces es muy dura, eso se trabaja, ustedes lo han trabajado en algunos talleres, en las páginas que siguen, pero a veces no tenemos esa información. Entonces, ¿cómo ir haciendo esa historia previa a partir de los pocos datos, a partir de lo que entiendo y siento? Eso solamente se logra en psicoterapia. Entonces, esto es un foco rojo, estas conductas de las que ya les hablaba, que hay que abordar, ¿no? Que no hay que tener miedo, que no hay que clasificar todavía, que no hay que decir, esto ya es un problema mayor, ¿no? Ya hay que ponerles una etiqueta de un diagnóstico. Cuidado con los diagnósticos. Para nosotros es importante, antes de diagnosticar, trabajar profundamente con los niños y con los adolescentes en entender qué pasa, porque es como si viéramos solamente, decimos, la punta del iceberg. Yo estoy viendo solamente la conducta de mi adolescente. Lo veo que se mete a su cuarto, que no sale, que se pasa muchas horas jugando, que no quiere comer, ¿no? Pero, ¿qué pasa abajo de ese iceberg? ¿Qué hay? Hay
mala relación, sus amigos ya no le hablan, está teniendo tristezas por su cuerpo, quiere saber sus orígenes, se siente inadecuado, alguien le dijo algo en la escuela acerca de sus orígenes. Todo eso hay que procesarlo antes de diagnosticar, ¿sí? Cuidado con los diagnósticos que son a la primera, porque realmente no sabemos qué haya debajo, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de una depresión mayor, en donde verdaderamente vemos situaciones en donde ya hay, por ejemplo, daños a su propio cuerpo, como empezarse a cortar, a no tener como un límite en cuanto a las bebidas, al combinarlo, a las fiestas, al sexo, ¿no? Indiscriminado, a salirse en las noches de la casa porque quiere seguirse divirtiendo, o bien ya los vemos con conductas, ¿no? Como estos quiebres que les pueden dar psicóticos con conductas de alucinaciones. Entonces, todo esto, para no llegar hasta acá, tenemos que prevenir. La cultura de la prevención y del trabajo con los adolescentes empieza incluso desde antes, ¿no? Yo pienso que la terapia es como una inversión para los padres, quienes hemos pasado por el proceso de ser padres desde la infancia, adolescencia y la juventud, sabemos de qué manera la terapia va teniendo sus efectos a lo largo del desarrollo del individuo. Y además, que nunca dejamos de aprender, ¿no? Los padres mismos aprendemos siempre. Yo les digo mucho a los papás que hay dos procesos que Piaget explicó en relación al aprendizaje significativo, que es la asimilación y la acomodación. Nunca dejamos de aprender, siempre aprendemos. Y estos dos procesos están presentes, sobre todo en los papás que tienen hijos adolescentes. Asimilar lo que le está pasando a mi hijo, lo que me pasa a mí cuando veo a mi hijo, eh, acomodar a nuestras estructuras anteriores y generar aprendizajes nuevos para entenderlos, ¿no? Para aceptar que mi hijo ya no se va a poner la camisa que yo le compro, que además es parecida a la que yo uso, ajá, sino que él va a tener sus propios gustos e intereses. Asimilar que mi hijo no va a ser músico como yo soy, porque él tiene otros intereses y tal vez quiere ser astrónomo. O al revés, a lo mejor quiere ser el mejor futbolista y yo quiero que sea matemático. Pues dejemos que saquen su propia personalidad, dejemos que exploren, pero en un ambiente en donde esté contenido, en un ambiente donde haya un piso, que haya claridad, que haya entendimiento, que haya esta apertura, que haya estos límites claros y flexibles al mismo tiempo. Es decir, todo el tiempo estamos jugando como con varias pelotas. Está por una parte el desarrollo, está por otra parte sus amigos y las características que tienen ellos, están sus propios gustos e intereses y lo propio del adolescente. Entonces, pues en la página Contigo desde el Corazón pueden ustedes hacer citas con los especialistas y estar más que nada apoyando el desarrollo emocional de sus hijos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes.